Canal I. Bien, ya estamos de regreso con más de nuestra emisión meridiana de noticias. Gracias por acompañarnos. Este jueves recibimos en nuestro estudio a John Goicoechea. Él es candidato a la alcaldía del municipio de Latillo del estado Miranda, dirigente político además, viene de las filas de la organización política Voluntad Popular y nos acompaña en esta entrevista especial a propósito Muchas gracias. de su postulación. Bienvenido a Noticias Canal I. Muchas gracias y a todos ustedes que nos sintonizan. John, sorprende un poco la candidatura que has postulado para el municipio de Latillo por dos razones principales. Primero, habías venido militando de manera consecutiva en Voluntad Popular. El país, digamos, reconoce también tu trayectoria política desde esa organización política y también sorprende porque habías estado detenido. Has alcanzado la libertad escasamente hace 2 semanas y sorprende al país. ¿Por qué postularse en un momento como este a un municipio como el Latillo? Mira, ¿por qué postularse? Yo creo que hoy tenemos una obligación de conservar espacios, de entender que la lucha política, los espacios que uno deja vacíos se llenan rápido, que la política no espera por ti y que sería muy injusto que justamente lugares como el Latillo, en donde se ha dado una lucha por más de 18 años por conservar un modelo de desarrollo distinto al que hay hoy, por conservar una calidad de vida, por conservar la democracia finalmente de Venezuela, el día 11 amaneciera rojito, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos una obligación con quienes han sido la vanguardia de la lucha democrática venezolana de conservar esos espacios para la democracia, porque no le hacemos ningún favor a la democracia no yendo a votar, porque no le hacemos ningún favor a la democracia entregando los espacios que tenemos. Es correcto decir que hay un Consejo Nacional Electoral que no ofrece las garantías debidas, que no es imparcial, que existen unas condiciones electorales que son muy desfavorables para la oposición, pero hay espacios que sí podemos ganar y esos espacios los tenemos que defender, porque en nada soluciona el conflicto, en nada soluciona el problema que el día 11 de diciembre hay un alcalde chavista en el municipio. Ahora, John, esa postura que tienes en este momento no es la misma que tiene la Mesa de la Unidad Democrática. Ellos, y me refiero por lo menos a la dirigencia, han decidido no participar, han llamado a no participar. Bueno, de hecho, el Partido Voluntad Popular, del que vienes, decidió no participar. Permíteme matizar eso, porque en la Mesa de la Unidad Democrática también están organizaciones que hoy están participando. Un Nuevo Tiempo es una, Avanzada Progresista es otra, COPEI es otra. Bueno, pero existe una división, ¿no? El MAS es otra, ¿no? Lo que hay es una diferencia de criterios. Yo te hablo por mi partido. Yo, por ejemplo, comparto con Voluntad Popular el sueño de una mejor Venezuela, el sueño de un país productivo, el liderazgo de Leopoldo López, el apoyo que nos hemos dado como generación en lo que yo creo que es el mejor grupo político de Venezuela. Pero, sin embargo, tengo una diferencia táctica con respecto a estas elecciones municipales. Lamentablemente, yo por estar preso no pude participar en la decisión colectiva de mi partido. No por culpa del partido, sino por culpa del gobierno, yo estaba preso. Entonces a mí me queda muy difícil asumir una decisión con respecto a la no participación cuando yo llevo 13 años de mi vida sistemáticamente, todas las veces y sin ninguna excepción, llamando a votar. Yo creo que llamar a votar es importante, yo creo que salvar el municipio de Latillo es importante, yo creo que nosotros no le hacemos ningún favor a la democracia entregando los espacios que sí podemos ganar, pensando en aquellos espacios en donde efectivamente no se puede ganar por las difíciles condiciones electorales que tenemos en Venezuela. Afortunadamente no he estado detenido nunca, pero supongo que es una situación bastante difícil estar lejos de la familia, de la gente que te quiere y sobre todo también del pueblo que respalda la postura que ustedes enfrentan. Han sido días muy cortos estos, pero ha sostenido reuniones con la dirigencia, por ejemplo, de Voluntad Popular, Leopoldo López, otros dirigentes. Leopoldo López no se puede ver, Leopoldo López está en su casa preso y no se le deja ver, pero sí que he tenido contacto con él a través del teléfono y de otras vías, ¿no? Pero claro, he tratado de reunirme con todos además son mis compañeros, son mis amigos, son gente que quiero. También he reunido con otras personas de la Mesa de Unidad Democrática, de otros partidos, porque una de las cosas que yo creo que tenemos que promover es la recomposición de la unidad, ¿no? De la unidad de la oposición. A mí me preocupa que nosotros nos llamemos traidores, que nosotros nos llamemos sucios. A mí me preocupa que nosotros no tengamos una unidad como la tuvimos hasta hace unos meses. ¿Y cómo se siente cuando lo califican así sus compañeros? No, mis compañeros no me califican así. Todos saben la lucha que uno ha dado, esto no es nuevo, yo he participado en la calle, yo participé desde la universidad, desde los partidos políticos, desde la cárcel. Nosotros tenemos unas credenciales que van delante de nosotros, porque cuando uno obra bien, el pueblo se lo reconoce. Lo que sí me preocupa es que por las diferencias de criterios
nosotros no estemos dándole una coherencia política a la lucha que tenemos que dar. Y mi invitación es a toda la unidad democrática para que nos respetemos, para que volvamos a sentarnos todos juntos, para que le brindemos a esos venezolanos que hoy se van a quedar sin cenar, para que le brindamos a los venezolanos que están esperando de nosotros una propuesta para el cambio democrático que necesita este país, que le brindemos una coherencia y una unidad. De nuestra parte siempre el máximo respeto y el máximo cariño, porque esta lucha no es fácil y porque los venezolanos se merecen de nosotros una dirigencia de altura. John, sobre esas conversaciones con Leopoldo López, por ejemplo, digamos que encabeza el liderazgo en Voluntad Popular, ¿está de acuerdo con su postulación? ¿Lo respalda? Bueno, Leopoldo, como te dije, el partido tiene una posición distinta a la mía con respecto a la postulación. El partido, por supuesto, bueno, ha evaluado que mi situación no es igual a la de todo el mundo. Yo no era un dirigente que estaba libre y que entonces decidió romper la línea de la unidad, o de la unidad no, del partido, porque como te digo, la unidad tiene varias líneas en este momento. Pero yo era un dirigente que estaba preso, que no pude participar, que parte de la decisión, ¿cómo se llama? No pude estar allí porque yo no tuve esa oportunidad de defender mis argumentos. Y bueno, tengo una condición especial. Yo respeto la posición del partido. Obviamente hay argumentos en Venezuela para no ir a votar, claro que los hay. ¿Cómo no va a plantearse la gente si ir a votar o no con un Consejo Nacional Electoral como el que está? Pero yo creo que la solución no es no ir a votar. Ese es el tema. El diagnóstico lo compartimos. ¿Hay en Venezuela un problema de credibilidad de las elecciones? Por supuesto. ¿Hay en Venezuela un problema de credibilidad de las instituciones? Por supuesto. Pero la solución a ese problema de credibilidad no está en entregar mi voto. La solución a ese problema de credibilidad, la solución al problema de la persecución de los alcaldes no está en dejar de tener alcaldes. Yo creo que la solución a los problemas de Venezuela está en participar. Yo creo que la solución de los problemas de Venezuela son aquí en Venezuela, ¿no? Nosotros tenemos que construir la solución y yo creo además que la enorme mayoría de los venezolanos está esperando de nosotros responsabilidad, seriedad y coherencia para poderle dar un cambio democrático y económico, sobre todo, a los venezolanos. John, algunos dirigentes de la oposición han asegurado que su postulación es la consecuencia de una negociación con el gobierno, que se condicionaba su salida de la detención en la que se encontraba, si se postulaba a esta alcaldía, o bueno, la postulación específicamente. Por ejemplo, escuchaba al diputado Alfonso Marquina diciendo que esto había sido así y que esta negociación había llevado a su decisión. Sí. ¿Negoció usted con el gobierno? Claro, mira, hemos escuchado que lo ha dicho, pero ¿cuál fue el acuerdo? Con el gobierno es estrictamente necesario hablar para sacar a los presos políticos, a todos, porque los presos políticos son presos del gobierno. Es decir, cuando usted es un preso del gobierno, usted tiene que hablar con ellos, pues si no, usted no sale. Y eso, por cierto, es algo que tenemos que entender para sacar a los que están ahí, porque los que están ahí no son mártires, los que están ahí son gente de carne y hueso, que tiene hijos que hoy está pasando trabajo. Pues si la gente está pasando trabajo libre, usted se imagina cómo está pasando trabajo los hijos de un preso. Yo llegué a ver en la cárcel a la gente reuniendo la comida de la cárcel para dárselo a la visita para que se lo pudieran llevar a la casa. Esa es la situación de los presos venezolanos, no de todos, pero esa es la situación de muchos presos venezolanos. Yo no quiero mártires, yo quiero sacar a los presos políticos y que le den abrazo a su familia, que estén con sus hijos, que los críen, que los vean crecer. Y para eso hay que hablar con el gobierno. Yo creo que la convocatoria de diálogo de la Mesa de Unidad esta reciente es algo a lo que hay que apostar, porque ¿cuál es la alternativa? Ahora, que allí, por ejemplo, en mi caso particular, nosotros tuvimos 1 año y 2 meses hablando con el gobierno a través del gobierno de España, a través de la mesa de diálogo cuando se instaló, a través del nuncio del Vaticano. Es decir, nosotros le llegamos al gobierno por todas las vías posibles. Y en varias oportunidades se anunció que usted posiblemente salía. Es así, en varias oportunidades habíamos acordado que íbamos a salir. ¿Y esta salida tiene que ver con ese diálogo? Claro, toda esta salida tiene que ver con un proceso que hemos mantenido gracias a mi esposa principalmente, que estuvo ahí conmigo, que me apoyó. Con un proceso de 1 año de presión incluso internacional, por ejemplo la ONU, por ejemplo la Comisión Interamericana se pronunciaron en mi caso, y finalmente lo pudimos lograr. Ahora, que yo me estoy lanzando alcalde por eso, no es cierto porque yo llegué al país con un proyecto municipal que lamentablemente pensé que se me iba a truncar precisamente porque estuve preso 1 año y 2 meses injustamente. Pero los venezolanos tenemos que entender que para lograr la libertad de los presos políticos, nosotros tenemos primero que desmartirizar, si esa palabra existiese, la figura del preso político. Nosotros no tenemos que estar creando aquí mártires políticos en Venezuela, porque las guerras además no se ganan muriendo por la libertad, ¿no? Las guerras se ganan con inteligencia. O sea, estás aprovechando la oportunidad para avanzar, es lo que es así. Y en segundo lugar, entender
que Venezuela necesita urgentemente no hacer negativo el término de la negociación, porque este país está trancado. Nosotros estamos a punto de un default. Un default significa que lo que hoy cuesta 1.000, mañana va a costar 10.000. Un default significa que si usted podía comprar hoy 1 kilo de carne, en un mes va a poder comprar medio kilo de carne. Un default significa que si hoy pasan hambre 6 de cada 10 venezolanos, van a pasar hambre 8 de cada 10 venezolanos en 2 meses. Nosotros necesitamos ser responsables porque la idea de un político no puede ser destruir el país para destruir al contrario. La idea de un político tiene que ser solucionar el país para comprar la victoria a través de la solución de los problemas de la gente. Nosotros tenemos que ganarnos a la gente y yo creo que eso pasa por una solución negociada. Una solución de conflicto sería una tragedia para nuestro país y nosotros tenemos que de plano descartarla. Ahora, John, la Mesa de la Unidad Democrática parece estar desquebrajándose, se fracciona por un lado, por otro, hay muchas posturas, incluso recientemente se anunciaba una nueva fracción parlamentaria, un nuevo bloque parlamentario también, que parece hacer oposición dentro de la misma oposición. ¿Qué opina de este tipo de vertientes que van surgiendo en medio de la controversia política? Yo lamento las divisiones, pero también tengo mucha fe en que las vamos a superar. Yo estoy convencido de que las personas que estamos en la unidad tenemos una visión clara sobre la democracia de Venezuela y sabemos que solo es posible superar el hambre, que solo es posible superar la desgracia de los venezolanos y el dolor que los venezolanos sienten hoy al no poder llevar las cosas básicas a su casa, solo es posible a través de la unidad. Y yo creo que esa amplitud de miras va a privar. Y en pocas semanas, en pocos meses, veremos a una unidad fortalecida, a una unidad recompuesta. No ha sido fácil este año para la unidad. Luis Vicente León, el analista político, decía que este es el peor momento de la oposición venezolana. Digamos, de la Mesa de la Unidad Democrática, si eso fuera la oposición. ¿Está usted de acuerdo que es el peor momento? Bueno, yo no lo creo, yo creo que es un mal momento, pero yo creo que hemos estado mucho peor. Mira, hoy somos mayoría. Tenemos una enorme mayoría de los venezolanos que quiere cambiar y que quiere que nosotros le demos un rumbo para ese cambio. Hoy tenemos espacios importantes en las instituciones del Estado que antes no teníamos, como la Asamblea Nacional. Y sobre todo, hoy tenemos una mayor madurez para no repetir los errores del pasado. Creo que estamos pasando por un mal momento, pero no tengo ninguna duda de que lograremos acompañar a los venezolanos en esta crisis tan aguda, que cargaremos la cruz junto a los venezolanos, que atravesaremos el desierto y que al final vamos a llegar a un lugar mucho mejor. Yo creo en Venezuela profundamente y sé que todos los problemas se superan. Hace un mes yo no hubiese pensado que iba a estar hablando aquí contigo, no veía la salida de la cárcel y cuando abría los ojos lo que tenía una reja enfrente. Hoy los venezolanos tampoco ven la salida, pero la salida está en la constancia, en la coherencia, en el amor por Venezuela y en seguir adelante con mucha fuerza, porque los venezolanos tenemos todo para ser un gran país. Hay algunos dirigentes también que dicen que en este momento, aunque digamos literalmente estás en libertad, estarías entonces más preso que nunca por haber, digamos, negociado. ¿Cómo se siente? ¿Se siente preso todavía? Yo me siento mucho menos preso que en el helicoide, pero todos los venezolanos en este momento estamos un poco presos. Estamos un poco presos por las circunstancias del país. A todos nos tienen en riesgo. Yo no creo que, si tú me preguntas a mí si yo estoy haciendo política de la forma como quisiera hacerla, la respuesta es que no. Porque aquí hay unos riesgos asociados a ser político, uno puede caer preso en cualquier momento, uno es perseguido, uno es vilipendiado, ¿no? En Venezuela hay una persecución política a todos los que pensamos distinto. Pero yo creo que la solución a eso es participar y tratar de cambiarlo. Porque si yo decidiera que por estas limitaciones que tenemos los venezolanos hoy, yo me voy a Washington y lo que me dedico es a denunciar estas irregularidades que en efecto existen, nosotros nos vamos a convertir en la oposición cubana. Y los cubanos tienen 70 años en este problema. ¿No funciona esa presión? No funciona esa forma de verlo. Porque si nosotros pensamos que como aquí ya no se puede hacer nada y como aquí estamos en riesgo, entonces nosotros ya no tenemos nada que hacer aquí. Bueno, bajemos la Santa María y vámonos. ¿Y qué le pasó a los cubanos cuando bajaron la Santa María y se fueron? Yo prefiero ejercer este espacio de libertad en Venezuela que ejercer este espacio de libertad en Washington. Ahora, John, pero usted se fue en un momento del país. Sí, yo fui a estudiar, yo estuve muy perseguido en un momento determinado, pero en este momento y estoy quedándome aquí en Venezuela por haber tenido esa experiencia. Cuando yo me fui a estudiar no pasó un solo día de mi vida sin que yo pensara que todo lo que estaba aprendiendo era para Venezuela. Cuando yo trabajé en el extranjero no pasó un solo día de mi vida sin pensar que yo no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Por eso es que hoy cuando se me presenta la oportunidad
de irme al extranjero o de quedarme en Venezuela dando esta lucha que es muy dura y que es muy desigual, yo no tengo duda de que yo me quedo junto a los venezolanos. Siempre que yo tenga una oportunidad de quedarme en Venezuela luchando contra los venezolanos, luchando con los venezolanos contra esta adversidad, lo voy a hacer. Porque nuestra pelea es esta. A nosotros no nos van a salvar ni los americanos, ni los europeos, ni el resto de la región. Nosotros nos vamos a salvar gracias a los venezolanos. La solución está aquí y la solución es posible. Y a quienes no ven la salida, yo les pido que tengan constancia, que tengan paciencia, porque el hambre se supera, el dolor se supera, el odio se supera y toda la represión se va a superar. Este país la ha superado y la patria no se muda. Estamos aquí en Venezuela. John, nos queda poco tiempo, pero ha dicho algo importante, que no nos van a salvar los americanos ni ninguna fuerza extranjera. Entonces, ¿están en desacuerdo con este tipo de sanciones económicas que ha impuesto Estados Unidos sobre Venezuela? ¿Cómo puede un venezolano estar de acuerdo con las sanciones económicas? Lo que pasa es que las sanciones económicas, el gobierno se las atribuye a la comunidad internacional. Y a la petición de la oposición. Cuando el gobierno es el responsable de las sanciones económicas. La política equivocada del gobierno, sistemática, la terquedad del gobierno, la insistencia en el error, ha generado que la comunidad internacional reaccione frente al gobierno venezolano. Ahora, ¿puede estar uno contento por las sanciones? ¿Cómo puede estar un venezolano contento con unas sanciones a Venezuela? Además que afecta a todos los venezolanos. Si yo quisiera que mi país fuese el país más abierto del mundo, si yo quisiera que la economía venezolana estuviese integrada al resto del mundo, si yo quisiera que aquí hubiese inversión extranjera, que aquí crecieran las empresas venezolanas y se multiplicaran por 1000, ¿cómo va a estar uno contento con que nuestro país se le asfixie? Yo no quiero mi país asfixiado, yo quiero mi país libre, mi país próspero, mi país con trabajo. Ahora, la responsabilidad de esas sanciones la tiene el gobierno nacional. John, usted ha dicho que es difícil hacer política en Venezuela porque no hay todas las garantías para ejercerla y que usted no la está haciendo como se debería. Pero el gobierno insiste en que ustedes no son presos políticos, sino que son dirigentes políticos que están presos por haber cometido delitos. No sé si es su caso, y tengo también conocimiento que no puede hablar mucho de su caso, pero ¿hay políticos presos en Venezuela que han cometido delitos? Bueno, yo te puedo asegurar que yo no puedo responder eso porque yo no tengo el conocimiento exacto de los 342 casos, pero yo te puedo responder que el 99.9% de los que están presos en Venezuela están presos por causa política y no por ningún delito. Yo conozco, los que yo conocí y con los que yo compartí, son gente que merece estar libre y que merece un gran reconocimiento del pueblo venezolano. Y es injusto que estén ahí y lo más injusto es que se les cuestione. Yo creo que los venezolanos tenemos que aprender que esta no es una guerra entre los venezolanos, que no vamos a aniquilar a la disidencia, que cuando yo sea gobierno no voy a meter al chavismo en la misma celda que el chavismo me metió a mí, que este país tiene que plantearse una nueva dinámica, porque no podemos hacer que los próximos 20 años sean como los años anteriores. Y yo confío plenamente en que los venezolanos vamos a lograr ese camino. Usted habla de la conciliación y del perdón, brevemente, ¿cómo se logra? Se logra con coherencia y se logra también con mucha fuerza de voluntad, porque es muy difícil y requiere mucha valentía cuando la gente tiene tanta rabia, tan justificada como está hoy, hablar de perdón. Pero es que si nosotros no hablamos de perdón, este país se nos va de las manos. El tiempo es corto, el coordinador nos está haciendo señas ya porque termina el tiempo, pero no puedo dejar de preguntar, usted no es el único candidato de la oposición en el Hatillo. Sí. Y eso debilita ciertamente las fuerzas de oposición. ¿Declinaría usted a favor de alguno de ellos? Primarias, compadre. Es lo que usted propone. Primarias. Yo propongo primarias por la calle del medio. Y si nosotros vamos a primarias y yo no quedo electo, todo mi compromiso, no solamente de declinar, sino de trabajar a favor del candidato de la unidad. Y por el contrario, si yo resulto electo, toda la apertura en mi campaña para que los otros candidatos trabajen juntos. Gracias por venir, John. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos ustedes. John Goicoechea es nuestro invitado para esta tarde en nuestra emisión meridiana de noticias. Agradecemos que se haya tomado el tiempo de venir a esta conversación para que usted conozca lo que piensa después de este proceso de haber estado detenido durante, ¿cuánto tiempo? ¿Un año? 1 año y 2 meses. 1 año y 2 meses. Ahora es candidato a la alcaldía del municipio El Hatillo del estado Miranda. Una pausa breve, pero regresamos de inmediato. Noticias, Canal I.